Ok, continuamos con el tema del equilibrio iónico. Ahora vamos a ver los equilibrios de disociación. Y vimos que tenemos varios tipos de electrolitos, electrolitos fuertes, electrolitos débiles. Entre los electrolitos fuertes tenemos a las sales fuertes. Por ser un electrolito fuerte en la disolución, la molécula como tal desaparece y solo se encuentran sus iones. Entonces tenemos un ejemplo aquí del NaCl, una concentración inicial C sub 0. El NaCl más agua se va a disociar, se rompe la molécula en Na positivo más cloro negativo. Como ella como tal desaparece, la molécula no la vamos a conseguir en la solución, solamente vamos a encontrar Na y Cl en forma de iones, la concentración se va a dar en forma geométrica. Entonces, si la concentración de NaCl es C sub 0, la concentración de Na más y Cl menos también va a ser C sub 0 y C sub 0 porque es un mol de cada uno. Supongamos que tenemos este caso, el CaCl2, 0,25 molar. Cuando lo disociamos en agua, se va a formar un ion de cloro que tiene valencia 2. Recuérdense que en las sales ellos se intercambian las valencias, por eso es que le colocamos aquí un 2. Y el cloro tiene valencia 1, o está usando su valencia 1, que es negativa. Colocamos este 2 acá para poder balancear las cargas. Dos cargas positivas tiene el calcio, dos cargas negativas tiene el cloro. Y la concentración del calcio va a ser 0,25, que corresponde a un mol de calcio, pero nos encontramos que tenemos 2 moles de cloro, por lo tanto, la concentración del cloro va a ser el doble, es decir, 0,50 molar. En el caso de el acetato de sodio, que también es otra sal, tenemos aquí el ejemplo. Ahora, la sal se va a disociar en este sitio, de manera de que haya los iones de Na más positivo y el CHCOO, el ion acetato, quedaría negativo. Y como es 1 a 1, quedaría 0,20 molar para él y 0,20 molar para el sodio, porque recordemos que la concentración se va a dar estequiométricamente. Seguimos con los ácidos fuertes, igual que el caso anterior. Los iones se disocian completamente, la molécula se disocia completamente, perdón, y se forman solamente los iones. En el caso del HCl, que tenemos C sub 0 molar, el H más, recuerden que le da un hidrógeno al agua y forma el ion hidronio y forma el ion cloruro, que es el Cl negativo. Y como estequiométricamente es 1 a 1, entonces se da que la concentración del cloro es C sub 0 molar y la concentración del H3 o más es C sub 0 molar también. HNO3, 0,25, tenemos otro ejemplo. Recordemos que el hidrógeno le da el HNO3, el ácido nítrico, le da un hidrógeno al agua y forma el ion NO3 negativo porque él está perdiendo un protón y el agua queda como H3 o más, queda positivo porque está ganando un protón. Y como se da la reacción 1 a 1, la concentración de NO3 y de agua va a quedar 0,25 molar, 0,25 molar. Ponemos otro ejemplo aquí. Vamos a hacer la disociación, pero él va a perder una sola molécula de hidrógeno, se la va a dar al agua y va a quedar HSO4 menos, H3 o más. De manera de que la concentración del HSO4 va a ser 0,3 molar y la concentración de H3 o más va a ser 0,3 molar. Continuamos con las bases fuertes, al igual que en los casos anteriores, por ser un electrolito fuerte, ella se disocia completamente. Hacemos como es el NaOH, presenta una molécula de OH, se disocia y se parte en Na y OH menos. De manera de como la concentración es 1 a 1 estequiométricamente, tenemos que la concentración de Na es C sub 0 molar y la de OH menos es C sub 0 molar. Si tenemos una solución KOH 0,15 molar, vamos a tener que la reacción o la molécula de KOH se divide en
K más OH menos. Esto lo explica Arrhenius, recordemos. Y como tiene 1 a 1, entonces nos quedaría la concentración de K más 0.15 molar y la de OH menos 0.15 molar. Y en el caso del CaOH2, 0.3 molar, nos quedaría, como contamos, que el Ca le está dando su valencia 2 al OH, o sea que el calcio está trabajando con valencia 2, vamos a tener que el Ca será 2 positivo y el OH, que es negativo, le colocamos un 2 para poder balancear las cargas, queden balanceadas las cargas. En este caso no estoy haciendo un balanceo como tal de hidrógenos ni oxígenos, solo estoy haciendo un balanceo de las cargas. En este caso, entonces, la concentración del Ca será 0,3 porque es un calcio y la concentración del OH será el doble porque estamos contando con 2 moles de OH menos. Ahora bien, con los electrolitos débiles, por ser un electrolito débil, reacciona parcialmente con el agua. Por lo tanto, solo una fracción de la molécula del ácido débil se ioniza. Tenemos un ejemplo, uno de los electrolitos débiles más comunes, que es el ácido acético o el vinagre de mesa, que se denota, tiene su fórmula molecular CH3COH, con una concentración inicial C sub 0. Él, por ser un ácido, le va a dar uno de estos, el hidrógeno se lo va a donar al agua. Por lo tanto, nos va a quedar CH3COH menos porque está perdiendo su parte positiva, él queda negativo y el H2O queda OH3 o más. Por ser un electrolito débil, se disocia parcialmente y vamos a usar la ley o la ley del equilibrio químico. Entonces, inicialmente tenemos que la concentración de CH3OH va a ser C sub 0 molar y la del agua es un valor constante, 55.56 molar. ¿Qué va a reaccionar? Como inicialmente no vamos a tener concentraciones de esto, va a reaccionar menos X y se va a producir XX. Eso nos va a dar con un equilibrio final o la residual final, C sub 0 menos X, 55.56 menos X para el agua y X para el CH3COO y H3O más. ¿Qué pasa? La concentración del agua siempre va a ser constante, es una constante. Por lo tanto, la Kc, que viene dada por esto, la concentración de los productos, recordando el tema anterior, entre la concentración de los reactivos. Como la concentración del agua es una constante, pasa a formar parte de la Ka. Entonces, nos quedaría Ka, que va a ser la concentración del CH3COH por la concentración del agua entre la concentración del CHO3 sin tomar en cuenta el agua porque ya ella está tomada en cuenta en la K por ser una constante. Al sustituir, aunque nos digan C sub 0 molar, cualquier problema. Entonces K la vamos a llamar constante de ionización del ácido. Otro de los factores importantes a determinar en este tipo de problemas es el grado de ionización o disociación de la base, que lo vamos a calcular de la parte que se disocia, que sería X, o la parte que se ioniza, entre la concentración inicial C sub 0. Si queremos calcular el porcentaje, solo multiplicamos por 100. Ok, continuamos con las bases débiles. Por ser un electrolito débil, reacciona parcialmente con el agua, de la misma manera como en el caso anterior. Por lo tanto, solo una fracción de la molécula de la base débil se ioniza y vamos a usar la ley del equilibrio químico. Tenemos un ejemplo, el NH3, que es una de las bases débiles más comunes, amoníaco, con una concentración inicial 0. El NH3 en presencia del agua, recordemos que el agua tiene un átomo de hidrógeno y un ion OH-, o el ion H más y OH-. Él le va a donar ese protón al NH3 y nos va a quedar NH4 más el OH- que le sobra al agua. Eh, por ser la ley del equilibrio, vamos a plantear el inicio, reacción al equilibrio. Tendremos inicialmente C sub 0
molar de amoníaco, 55,56 molar del agua, que es la concentración del agua. ¿Qué va a reaccionar? Inicialmente no vamos a contar con los átomos de NH4 y OH y por lo tanto la reacción irá en el sentido directo y reaccionará una cierta cantidad que no conocemos, menos X se producirá X NH4 y X OH-. Dando en el equilibrio, la suma de ambas columnas sería C sub 0 menos X para el NH3, 55,56 menos X para el agua y XX para el NH4OH. La concentración del agua siempre es una constante y recordemos que de la ley del equilibrio químico, la Kc viene dada por la concentración de los productos, en este caso NH4OH, NH4 más y OH menos, multiplicados por la concentración del NH3 y el agua. Pero recordemos que la concentración del agua no varía, por lo tanto ya pasa a formar parte de la Kc y a eso le vamos a llamar Kb. Kb va a venir dado por la concentración del NH4 y el OH multiplicado entre la concentración del NH3 sin tomar en cuenta la concentración del agua. O sea, allí podremos sustituir el valor de la KB, el valor del cuadro y podremos trabajar dependiendo de lo que nos pida el problema. KB la vamos a llamar constante de ionización de la base y también podríamos calcular el grado de ionización o disociación de la base que viene dada por alfa X sobre C sub 0, que va a ser la fracción que se disocia o lo que se divide o se parte o se ioniza entre la concentración inicial. Y si queremos calcular el porcentaje, simplemente multiplicamos por 100. Algunas disociaciones de bases débiles donde si la base no, no presenta el átomo o el ion oxidrilo o H-, entonces el agua, usando la teoría de Bronsted-Lowry, el agua le va a aportar un hidrógeno al NH3 y nos va a quedar el NH4 más el OH que le queda al agua. Igual en el caso del CH3NH2, que en la molécula, como ven, no tiene iones oxidrilo, por lo tanto, el agua le va a aportar un átomo o un protón de hidrógeno y nos va a dar como resultado CH3NH3 más el OH- que le queda al agua. Ahora bien, si la molécula presenta OH, simplemente aplicamos la teoría de Arrhenius, donde partimos la molécula en dos, quedando CH3NH3 o más, OH-, igual que NH4OH, partimos la molécula en dos y nos queda NH4OH. Entonces allí pueden diferenciar los tipos de disociaciones de bases de X. Con esto culminamos y continuamos en el próximo video con los ejercicios de equilibrio de disociación. Muchas gracias.